Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la poderosa y bendita palabra de Dios. Para nosotros es un placer. Y a todos los que nos escuchan alrededor del mundo, les bendecimos en el nombre de Jesús. También los que nos ven a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Y bueno, para que podamos bendecir el cuerpo de Cristo y ser de edificación al pueblo de Dios que nos ve en todo el mundo. El tema que nos toca es la segunda parte o la parte final del tema: la fornicación, el pecado que contamina el cuerpo. Como ya le dije, muchos pecados contaminan el alma y el espíritu. Pero solamente hay un solo pecado que contamina el cuerpo. Como vimos la semana pasada en la primera parte del tema, Dios nos ha llamado a santificación, que nos apartemos de fornicación. Diga conmigo: apartarse. Apartarse. Hay otro versículo en Primera de Corintios 6, que dice que debemos huir de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y usted y yo sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Diga conmigo: santo. De tal manera que Dios no habita en vasos sucios. La palabra fornella o fornicación, el griego fornella o pornos. De ahí viene lo que dijimos la semana pasada, el miércoles, el término pornografía. Pornos. Porque alguna vez vi una película porno. Pornografía, grafía gráfica, imágenes, porno. O sea, dos personas teniendo fornicación y mostrándolo al mundo, a todo aquel. O sea, pornografía. Hacer evidente la pornos. Y la porno significa fornicación. La palabra fornicación significa, como ya vimos la semana pasada, significa sexo ilícito. Y puede haber fornicación tanto sin casarse como las personas casadas que tienen sexo fuera del matrimonio. Es decir, que si una persona está casada y su relación sexual no está con aquella persona que tuvo el pacto, que ha sido bendecido por Dios, es un sexo ilícito. O sea, es un sexo fuera del orden de Dios. Ahora usted me dirá: no, pastor, eso es adulterio. No. El adulterio nace en el corazón, es una cuestión de deseo. Si yo, por ejemplo, veo a una mujer que está casada y la deseo, ahí hay adulterio. O si yo estoy casado y deseo una mujer que no es mi mujer, yo estoy adulterando. Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De tal manera que el adúltero va y quiere hacer su deseo realidad, y entonces le ofrece, o la mujer le ofrece al hombre, y entonces ellos tienen una relación extramarital. Son adúlteros que caen en fornicación también. Fornella, pornos. De tal manera que, como vimos la semana pasada, yo les incito a que vean todos los versículos bíblicos. El cuerpo no es para fornicación, sino para Dios. Nuestros miembros son cuerpo de Cristo. Amén.
Y esto poco se predica en las iglesias, y vemos que en las iglesias se está dando hoy se está presentando en el altar fuego extraño. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, no? Que a veces nos presentamos ante Dios para adorar y orar y rendirnos a Dios, pero estamos contaminados. Donde hay un cuerpo que practica fornicación, está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en vasos sucios. La sangre de Cristo ha sido derramada para santificarnos y limpiarnos del pecado, a fin de libertarnos de la esclavitud del pecado, para que ya no andemos en él, sino que andemos una vida nueva. Amén. Amén. Diga conmigo, vida nueva. Vida nueva. Y bueno, la semana pasada hablamos cómo se está permitiendo hoy todo, inclusive parejas en concubinato sirviendo en las iglesias. Jesucristo viene pronto por una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios nos purifica, ¿sabe? Confronta, nos guía hacia la santificación. Ahora, si leemos donde quedamos la semana pasada, en el 1 Corintios 6:1, por eso le digo que los que no estuvieron, vean esa etapa del tema, para que puedan unir cabos con este tema, esta parte, la parte final que estamos viendo. 1 Corintios 6:1 dice la palabra de Dios: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Por qué Pablo le está diciendo eso? Porque en el capítulo 5 de 1 de Corintios había un disque hermano que tenía la mujer de su padre, y ellos lo toleraban y no le decían nada. Y Pablo tiene que confrontar a la iglesia de Corinto y decirle: mira, ustedes debieran haberse avergonzado, porque yo ya he juzgado al que tal cosa hizo. Y alguno dirá: pastor, Dios no dice la Biblia, no juzguéis. Sacan un versículo de su contexto para que no le digan nada. Una cosa es juzgar para condenar, y otra cosa es juzgar el pecado, confrontar el pecado. Cuando la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados, con la misma vara con que me dice has medidos, después dice: si tú le dices a tu hermano, déjame para sacarte la paja que tienes, y no te miras a ver la viga que tienes en la tuya, saca primero tu viga y entonces podrás ver bien para quitar la viga del hermano. De tal manera que si tú juzgas siendo un inmoral, la misma vara te va a tocar a ti. Porque la gente te va a decir: cállate la boca, ¿qué vas a hablar tú si mira cómo estás tú? Y mayor el juicio vendrá para él que para la persona que está jugando, porque él tiene una viga y el otro una paja. Pablo dice: si tú dices si tú predicas que no ha de fornicar, fornicas. No te juzgas a ti mismo, no te enseñas a ti mismo. Pero cuando uno tiene moral espiritual para decir: no se haga, no forniques, no está correcto para hacer eso, entonces uno puede confrontar y juzgar el pecado. Porque si no, la iglesia no tendría, los que dirigimos la iglesia no tendríamos posibilidad de disciplinar y cuidar la iglesia de Dios.
Y Pablo le dice, versículo 1 de 6: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Delante de los jueces injustos y no delante de los hombres que estamos para cuidar y dirigir al pueblo de Dios. ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y el mundo se ha juzgado por vosotros. ¿Son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto mala cosa de esta vida? Cuando llegue el momento del reino de Dios, nosotros juzgaremos al mundo. ¿Sabía usted eso? También a los ángeles, porque nosotros nos arrepentimos y empezamos a vivir una nueva vida gracias a Cristo. Y sigue diciendo, ya va a haber la conexión con el juicio del pecado, confrontar el pecado y esta situación que Pablo le está diciendo. Ustedes deben juzgar las cosas que están en la iglesia. Veamos. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarles, le digo. Mira esto, qué fuerte. Pues, ¿qué? No hay entre vosotros sabios ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Está viendo? Porque la iglesia de Corinto toleraba. Tranquilo que se lo va a juzgar Dios. Y tenía una guachafita. Por eso que un poco de levadura leuda toda la masa. Bien lo dice en los capítulos anteriores. Un tomate podrido en un guacal pudre todos los tomates. Así que nosotros no podemos permitir que el pecado se disemine. Ahora, no se trata de juzgar para destruir al hermano, sino juzgar el pecado para que se arrepienta. Porque yo conté mi testimonio, ¿recuerda? Y yo me fui al mundo porque en vez de decirme vente, restáurate, me dijeron tú eres del diablo. Y bueno, pues era del diablo, me fui para el mundo. ¿Verdad? Yo fui a buscar ayuda. Ya se salió y la iglesia se enteró, y todo el mundo me veía ahí lo del fornicario ese. Pero se supone que yo fui a confesar mi pecado. Yo no estaba ocultando el pecado. Porque en el pasaje anterior vemos como Pablo dice, no te juntes con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, adulto, o el tal ni aún coma, porque un poco de levadura leuda contamina, te incita. Porque el pecado de la fornicación es un pecado que arrastra, y si no lo confrontamos, no, ahí se puede hacer lo que sea. Y hoy vemos la iglesia hoy light, que todo es posible. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la fornicación es un pecado terrible que contamina tu cuerpo físico. Tócate el cuerpo. Y este es templo del Espíritu Santo. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo Dios va a aceptar a una persona que ha sido contaminada? ¿Usted cree que el Espíritu Santo, porque Cristo haya muerto en la cruz, va a estar en un cuerpo donde se practique la fornicación? ¿Usted cree eso? Entonces el Espíritu Santo está como los de por ahí, los que creciendo en desgracia, que dicen que no hay pecado, que Cristo lo borró todo y que no importa lo que hagamos vamos para el cielo. Bueno, ¿se van para el cielo así? Porque la Biblia es clara cuando dice que practica el pecado del diablo, ¿o no? La fornicación, hermanos, es un pecado que está contaminando la iglesia.
se permite en los altares, como Elí con sus hijos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de eso. ¿Cómo Dios juzga el pecado de Elí? ¿Ah? O en la gracia es peor, hermano. ¿Saben qué? Pregúntele a Ananías y Zafira cuando mintieron al Espíritu. Dios nos ha llamado a santificación. Digan conmigo, Dios nos ha llamado a santificación. Seguimos leyendo el pasaje y nos daremos cuenta de algunos detalles importantes. Veamos el versículo 9, el mismo contexto. ¿Por qué hay que confrontar el pecado? Para que la persona no se pierda ni contamine a otros. No se trata de destruir a la persona, se trata de ayudarlo y confrontar el pecado para que no se... Porque el amor, hermano, confronta. El amor confronta. El amor dirige. El amor corrige. Dios ama a su iglesia, pero la ha llamado a ser santa y sin mancha delante de Él. Lastimosamente, hoy se ha contaminado y se presenta en los altares fuego extraño. Porque no hay profeta de Dios que se levante a decir, eso es pecado. Porque tienen miedo. ¿Qué si los mismos líderes están contaminados? Mira, los sabios serían, hermano, mira, yo estoy contaminado. Porque el que esté libre, el que esté firme, mire que no caiga. Nadie está exento. Pero lo justo es, mira, mi hermano, yo caí, agarra el coroto. Usted mientras yo me restauro. ¿O no? Pero no, como ocultan aquí, ocultan allá, entonces tienen eso como un club, un night club, como dicen por ahí en inglés. No la iglesia santa de Cristo. ¿Qué diferencia nos hace de vivir en el mundo y de estar en Cristo y practicar el pecado de fornicación? ¿Qué diferencia? Sigamos leyendo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dile que está a tu lado, no erréis. Ni los fornicarios, mire esto, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales o las lesbianas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dile que está a tu lado, no erréis. ¿Por qué hay que confrontar el pecado? Número 1, porque corrompe a la iglesia. Número 2, porque va para la perdición. Porque ningún fornicario heredará el reino de Dios. Dile que está a tu lado, no erréis. Entonces yo digo, bueno, no juzguéis. Eso es amor. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. De una fuente no sale agua dulce y agua amarga. Y ahí cuando yo estaba pequeñito en la fe, yo tenía mis traspiés y yo lo sacaba a la luz porque yo decía, o soy mundano o soy cristiano, pero las dos no soy. Yo prefiero que sepan quién soy a no tirarme de cristianito falseando la verdad. Eso no es bueno delante de Dios. Dios ama la veracidad. Miren a David, confesó su pecado, no lo ocultó. Hay poca gente que cree que porque el pastor no lo ve Dios. Que el problema es que el pecado afecta tu vida, hermano. Esto no se trata de quedar bien conmigo. Oye, hermano, el pecado sexual, vamos a estar claros, es sabroso. Pastor, ¿quién dice que no? Pero lleva a la muerte.
contamina tu cuerpo. El pecado sexual es uno de los pecados que trae muerte espiritual, hermano, insofacto. Yo la semana pasada le conté una experiencia, ¿verdad? Trae muerte espiritual. Es ahí la importancia de que se arrepienta y se vuelva al Señor. Porque solamente en Cristo está la vida, fuera de Él está muerte. En Cristo solamente está la vida eterna. Y Cristo nos ha santificado para vivir una nueva vida. No erréis, ni los fornicarios. Yo quiero enfocarme en la fornicación, porque es un pecado flagelo que está afectando. Y no estamos hablando de los fornicarios de afuera, porque el mundo está lleno de eso. Estamos hablando de la iglesia. Sigue leyendo, porque Pablo le está hablando ¿a quién? ¿A la iglesia de qué? De Corinto, una iglesia. ¿Ok? No al mundo. Seguimos leyendo. Versículo 11. Y este eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Diga conmigo, ya he sido lavado. Ya habéis sido santificados. Diga conmigo, ya he sido santificado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Diga decir, ya he sido justificado en su nombre. Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué entonces seguimos en lo mismo? Seguimos leyendo y dice: no todas las cosas me son lícitas, pero todas las cosas me son lícitas. O sea, todas las puedo hacer, mas no todas convienen. ¿Ok? No todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Porque hay cosas que las puedo hacer. ¿Qué me impide a mí ir a una licorería y comprarme una caja de cerveza? Nada. ¿O usted me lo va a impedir? Si es mi voluntad, yo voy y la compro. Ya. Puedes decir lo que tú quieras. La compré. Pero me conviene. ¿Por qué? Porque los borrachos no heredarán el reino. No. Tú me puedes, pero yo no me voy a dejar dominar de los deseos. La fornicación, ¿qué me impide? Que yo me vaya con una mujer al hotel y yo tengo mi esposa. ¿Ah? Nada, varón. Si usted lo quiere hacer, lo hace. Es más, las madres y los padres ponemos freno a los hijos. Y cuando nos descuidamos, la muchacha sale con la barriga. Algunas pasaron eso. Los hombres salen y dicen: yo no tengo nada que ver en eso. Se dan las manos, irresponsable. Y entonces, como si nada, ¿y qué me impide a mí? Ahora, yo le digo, deseos carnales, yo no me dejaré dominar de ninguno. Tú no me vas a obligar a mí a hacer algo que va contra la voluntad de Dios y que va a contaminar mi vida. Diga conmigo, no me dejaré dominar. El problema es que la carne a veces domina. Y entonces nos tiramos de fuerte, de hombres de Dios, y tú sabes, y de mujeres de Dios. Bueno, yo resisto como nada así. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Dijimos, no, José le dejó las ropas en la mano y salió corriendo. Por eso dice, ¡huye! Porque cuando, en el caso del hombre, la mujer quiere seducirte, te seduce, panita. Sí, es sencillo. Y cuando el hombre quiere seducir, lo hace. Pero si tú sabes, por eso debemos estar atentos. ¿Por dónde viene? Y tú sabes que esa muchacha te pone las piernas así, o el muchacho te pone a sudar, pegue la carrera. No ceda. Porque ese pecado contamina tu vida y produce muerte espiritual. Dios no acepta a una persona contaminada de fornicación. Huye de la fornicación, dice la palabra. No te dejes dominar por los deseos. Seguimos. 13. Las viandas para el vientre para las viandas.
pero tanto lo uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Diga conmigo, no es para la fornicación, sino para el Señor. Mira, Dios quiere que nuestro cuerpo sea santificado para Dios, dedicado a Dios, no para entregarlo a la fornicación. Y bueno, ahí donde dice los otros versículos, versículo 18, huid de la fornicación. Diga conmigo, se huye, se huye. ¿Por qué hay muchos que caen? Porque hoy no se predica esto. No se le da herramientas para vencer al pecado sexual que embarga la vida de los hermanos y terminan contaminando a otros. Y hay iglesias que se han destruido por esto. Casos de hombres de Dios cayendo y nadie lo sabía. Porque nunca estuvieron pendientes, porque se creyeron muy espirituales. Orar y ayunar, orar y ayunar, orar y ayunar. Entonces le vino una enviada de Satanás. Hola, mi amor. Epa, ¿cómo estás? Estás muy bonita. Y después, es que Dios nos ha llamado a santificación. Por favor. Ay, este es medio raro, no importa que digan lo que digan. Mi cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esto no saca mucho amén, ¿verdad? Amén. Pero los que amamos al Señor, sí. Ay, 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 ay. El 5:19 dice, porque somos templo del Espíritu. No ignores eso. Porque tienes que guardarlo para el Señor, porque somos morada del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, habéis sido comprado por precio. Glorifica a Dios en tu cuerpo. Como vemos en este contexto del pasaje que leímos previamente, así que nos damos cuenta que el pecado sexual o de fornicación ilícito, que no es el pecado en el matrimonio, que no es el sexo dentro del matrimonio bendecido por Dios, es un pecado que te contamina, produce muerte espiritual y que te puede llevar a la condenación eterna. Esto no se trata de religión o de apariencia, entonces se trata de vida o de muerte. ¿Vio lo peligroso que es la fornicación? Así que cuando hay una muchachita por ahí haciéndote ojitos, cuidadito. Y cuando hay un muchachito por ahí haciéndote ojitos, y cuando digo muchachito no digo a jóvenes y a jovencitas, a todo tipo de edad. Esto lo hemos visto hasta gente mayor. Oye, esto es un flagelo, un enemigo número uno que hay que tener cuidado. Y Dios va a añadir a la iglesia gente, mujeres bonitas y hombres guapos. Y si hay noviecitos, bueno, guárdense para el matrimonio. Amén. Y si hay gente que te atrae al ojito, pues ubique su ojito para que sus emociones, sus sentimientos no vayan a otro lugar que no debe ir. ¿Por qué esto hay que hablarlo? Porque es muy necesario para que usted no caiga en fornicación. Si a mí me hubieran dicho esto alguna vez, porque casi esto no se habla. Y con esa claridad. Confrontemos el pecado de fornicación sexual en la iglesia, no porque todo me es lícito, me es permitido delante de Dios, no lo es. ¿En qué piensa? Ahora bien, uno tiene que tener cuidado, porque lo que se expresa de manera sexual, física,
viene de algo que está aquí, miren. Se llaman pasiones. Que si se dejan desenfrenar, es como un caballo desbocado que no tiene control. Es un león que se quiere devorar todo lo que está por delante. Y uno dice, y míralo, con la carita yo no fui, con la carita yo no fui. Porque todo está dentro. Yo cuando hay cosas que el enemigo quiere despertar dentro de mí del viejo hombre, le doy quédate quieto. Lo ubícate. Epa, acuérdate que ya tú no gobiernas mi vida. Ahora, si lo que hay en tu mente es deseos, mujeres, hombres, carne, ¿qué vas a producir tú? Espíritu. ¿En qué piensas? Medítalo. Cuando tú ves un hombre o una muchacha, ¿qué piensas? Y cuando te atrae más. ¿En qué piensas? ¿En la carne o en las cosas del espíritu? ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque todo lo que está dentro de ti, eso es lo que vas a reflejar. O sea, cómo tú caminas, cómo tú hablas, cómo te conduces delante de Dios, será todo dependiendo de cómo estás pensando y qué es lo que hay dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que pueda dominar una pasión o la puede desenfrenar. Porque el pecado no nace cuando se ejecuta, nace aquí. Y cuando hay propuestas indecentes que te despiertan pasiones y tú la manejas y la manejas y la manejas, vas a terminar haciéndolo. ¿O no? No juegues con fuego porque te puedes quemar. ¿En qué piensas? Vamos a Romanos 8:5, todos. Esto les va a ayudar, hermanos, a manejar sus pasiones y a dominarlas, a someterlas a la cruz de Cristo y no permitir que usted termine haciendo algo contra su cuerpo que produzca la muerte espiritual de su vida. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas. Aquí se puede conocer a un carnal y a un espiritual. ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que hay en su mentecita? Porque eso son lo que los deseos, los sentimientos se revuelven dentro. Es porque ¿cómo pensamos? Porque si lo que tú piensas en el Señor todo el día, tú no vas a tener deseos sexuales, ¿o sí? Pero si piensas en la muchachita que te gustó todo el día, o en el muchachito que te gustó todo el día, cuando hablo de muchachita o muchachito, no hablo de edad. Aleluya. Mira, yo no confío en mi carne. La carne es traicionera, hermano. Esa tiene deseos concupiscentes, lo que se llama la concupiscencia, malos deseos. Mira, si tú eres carnal, ¿qué va a haber en tu mente? Carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5, 16. 19. Gálatas 5, 16. Yo te digo, hermano, mira dentro de ti. Si tus deseos son carnales y no espirituales, hazlos morir, porque esos deseos te llevarán a la muerte espiritual y a la muerte física también.
qué piensas? ¿Cuáles son tus deseos? Mira, yo siempre que si hay un deseo que no es correcto en cuanto a la sexualidad, porque estamos hablando de la fornicación, es un deseo que va contra mi esposa, que no es para mi esposa, ese deseo no es bueno, no es dirigido por Dios, no es algo bueno. Así que yo le doy su tate quieto. Porque un carnalito se vea, piensa en todo eso y vive eso, ¿ok? ¿Cuáles son tus deseos? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar, caminar conforme a los deseos de Él. Ahora tú me dices que el deseo del Espíritu es fornicación. Santidad. El cuerpo es para el Señor. Si tú andas en el Espíritu, tú no andas fornicando por ahí. Mira lo que dice. Digo, pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer? Bueno, la carne quiere, le doy lo que me pide. Así anda vivíamos nosotros. Porque en el mundo hay adulterios, división de matrimonios. ¿Ah? ¿Por qué en la iglesia pasa eso? No debería pasar, pero ¿por qué pasa? Porque en vez de andar en el Espíritu y tener una vida en el Espíritu y andar velando y someter los deseos carnales a Cristo, ¿ah? Andamos todo lo que la carne quiere. Vamos a dárselo. Mi Señor Jesús me enseñó que Él era directo y sencillo en el mensaje, sin rodeos. El problema es que hoy vemos una serie de situaciones dentro de la iglesia que lo que hay es un show, un club. ¿Ah? La gente ya no va a buscar a Dios en la iglesia. Y si no lo buscan en la iglesia, que están delante de todo el mundo, pero no lo hacen en sus casas. ¿Por qué la gente no busca la santificación si esa es la voluntad del Espíritu de Dios que vive en ti, que está en ti y que te guía a la santidad? ¿Ah? ¿Por qué están una serie llamándose hermanos desenfrenados los deseos y todo lo que le pide la carne le dan? Jóvenes, gente madura, gente más o menos, como yo que soy más o menos, ni muy para allá ni muy para acá, más o menos maduro, aunque ya la... Pero eso no es por edad, eso es por... Así que... Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que andemos en el Espíritu, no en la carne. Y que no le des todo lo que la carne te pide, crucifique esa carne. 17. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres. Mírate dentro de ti, mira ahora dentro de ti, mira. Mira esa guerra que tienes tú con tus deseos pecaminosos. Mírate ahí, tú. Ni muy lejos también tú. ¿Sabes que yo lo hago? Y es que el Espíritu quiere llevarme a la santidad, la carne me quiere llevar a pecar. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra. Estos se oponen. Dentro de ti hay una guerra. Para que tú no hagas lo que tú quieres. ¿Qué quieres hacer? Ser fiel a Dios, amén. Vivir en santidad para Dios, amén. Pero tienes que saber que dentro de ti hay una batalla. Que es lo que nos indica que hemos nacido de nuevo. Porque antes, yo me acuerdo,
Si fornicar era bueno. Yo no tenía ninguna guerra. Yo no tenía ninguna guerra. Más bien buscábamos eso. La carne quiere que dale. La vida es una. ¿O no? Déjame vivir la vida. Y eso es lo que yo escucho a veces por ahí por la iglesia. ¡Wow! Válgame Dios. Ah, denle un palo cochinero a ese deseo yo. Ah. Ahora, el que ha nacido de nuevo tiene esa guerra adentro. Por eso no se puede descuidar. Porque si tú le das un pequeñito dedo a la carne, perdiste. ¿Cómo debes caminar? En el Espíritu. ¿Qué quiere el Espíritu? Santificación, verdad, justicia. Ahora la carne te va a llevar aquí a vivir eso. Versículo 18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y sigue una serie de cosas más. Pero como yo quiero centrarme hoy en la fornicación. La fornicación es una obra de la carne. Los deseos carnales. Si Dios no tuviera esa ley que dice, no fornique. Bueno, mijito, en la iglesia fueron... ¿Ah? Pero que viven como si no tuvieran ley. Hoy andan por ahí como que no, como que Dios no fuera santo. Como que el fornicar es bueno. ¿Ah? Eso es obra de la carne. Ya no andes en la carne. Los que andan en la carne viven fornicando. Son esclavos del pecado. Entonces Cristo no está en ellos. Él los gobierna el pecado. Los gobierna sus deseos. Por eso yo le digo, hermano, mire cómo está pensando. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El del espíritu piensa en las cosas del espíritu. Yo no le dejo tiempo a la carnita para que... Y cuando los ojos se me están viendo mucho, empiezo a ministrarme, te reprendo en el nombre de Jesús. Todo deseo se ubica en el nombre de Jesús. Lo rindo a ti, Señor. Ahí está. Mi deseo es para mi esposa. Señor, tómame, no permitas que yo me desvíe tras la mentira, tras el engaño de mi carne. ¿Ah? Porque lo que pasa es que por ahí hay uno que se la tira de santos son, Dios nos ha llamado a santidad, pero se lo tiran de santurrones. Yo no fui. Ay, yo no tengo lucha contra el pecado. Ay, que yo no tengo malos deseos. Bueno, ¿qué haces aquí? Vete para el cielo, tú necesitas jalar ya, vete. Pero ¿por qué pasan y después llevan el daño y digo, ay, que yo no era? Mis ministros, el pastor y de todo se ve. Que después le dieron diablo a los demás. Ellos andan ahorita haciendo el guase por ahí. Van para el cielo. Ay. Mire dentro de usted. No le dé lugar a la carne. Ríndala al Espíritu de Dios. Y ande en santidad, como Dios manda. El 21 dice: envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y yo os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, habla conmigo, diga conmigo, práctica. Si alguno ha fornicado y está en esa situación, arrepiéntase de sus pecados y vuelva hacia Jesucristo. Porque si sigue así, va a la muerte. Mire el versículo 3 de Efesios 2.
Y yo creo que vamos a tener una tercera parte de este tema. Gloria a Dios. Ojalá que sea necesaria. Yo creo que mejor. Sí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dios mío, otro tiempo. Porque algunos se empeñan en seguir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Digan conmigo, voluntad de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. O sea, los deseos de la carne te gobiernan y tú haces la voluntad de la carnita. Y de los pensamientos. Mira la palabra los pensamientos. ¿Qué estás pensando? Dile que está a tu lado. ¿Qué estás pensando? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos, hijos de ira. Pero eso era en otro tiempo, ¿verdad? Ya no. Y si hay aquí alguno arrepentido y convertido, mi hermano, porque quiero decirle que no va por el buen camino. (4:21) Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivíamos de manera anteriormente? Haciendo todo lo que no debemos, ¿verdad? Bebiendo, comiendo. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Digan conmigo, deseo engañoso. Viciado conforme a los deseos engañosos. Un vicio. Hay gente que tiene en el sexo un vicio. Esos deseos son engañosos, te engañan para llevarte a la muerte. Aunque te presenta un mundo placentero de gloria en la tierra, es un mundo que te lleva a la muerte. Y detrás hay la serpiente de Satanás clavando tu colmillo para llenarte de veneno mortal. ¿Ah? Usted debe saber cuáles son sus debilidades. Satanás jamás lo tentará a usted con lo que no es debilidad para usted. Si los hombres son debilidad para las mujeres, cuidado, alerta, por ahí viene el diablo. Y el diablo no es el muchacho, es lo que está detrás de él. ¿Oyó? Y si tu debilidad son las mujeres, caballero, alerta, por ahí viene Satanás. Está detrás de ella, está en ella, y te seduce para que peques, tratando de despertar a ti deseos engañosos. Qué importante ver cómo Satanás maneja, cómo trabajan los deseos. Digan conmigo, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque como estás pensando, así actuarás. Por eso la palabra de Dios confronta tu manera de pensar para que sea transformada. La espada del Espíritu corta, traspasa tu corazón y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Si hay alguna intención malintencionada con una mujer o un hombre aquí, la palabra de Dios ahorita te está confrontando. Y si hay un pensamiento que no es un pensamiento por el Espíritu, sino carnal, la palabra lo está sacando hoy a la luz. Por eso que la palabra de Dios hay que predicarla como Dios la dio. Porque se trata de, no es la palabra del pastor, es la palabra que viene de Dios, que transforma el corazón, que nos muestra una nueva vida, que nos purifica. Aleluya, amén. Amén. Por eso que el verdadero Hijo de Dios quiere que se nos hable con la verdad, hermano, así duela. Purifica el corazón, amén. Por eso Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque la palabra santifica, purifica el corazón. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. En 2 Timoteo 1,
No, se me movió. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, olvídenlo de 1 Timoteo, se me movió. Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles. No permita que las pasiones te dominen. Porque eso hay que correr, hermano. Si usted se siente en el metro y al frente de una mujer que lo pone a temblar, cámbiese de puesto. No alimente su carne. Si hay un hombre igualito, vaya ahí. Pero como los ojos quieren ver, los deseos de los ojos no vienen del Padre. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, estará lleno de luz. Ten cuidado con lo que miras. Pornografía, cuidado, porno te va a guiar a la fornicación, contaminar tu corazón para que hagas eso. Y de ahí dice, desprenden otros pecados como la masturbación, que no es fornicación, pero es adulterio, porque está la persona imaginándose la persona en el acto. Me perdonan los niños que están aquí, pero así ustedes escuchen y crecen con todo, mismo. Porque estamos en un mundo perverso que ya los niños saben todo ahorita. Saben más que uno ahora. Hay que hablarle clarito también. Bueno, mis hermanos, eso es la realidad. Si vamos a Efesios capítulo 5, hoy vi un pasaje muy importante, que no lo tengo aquí, que dice, versículo 3, 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia que ni aún se nombre entre vosotros como conviene. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Maduro, ¿a quiénes? A santos. Un santo anda fornicando. Fíjate tú que ni siquiera se debe nombrar o hablar de eso. Como antes contábamos todas las maramuchas que hacían entre amigos o entre amigas. Se cuentan las cosas. Hasta cosas específicas. Y hermanitos también. Por favor, eso no conviene a santo. Ni se nombre, ni se converse de eso. Porque eso despierta pasiones, hermano. ¿Ah? Eso es tremendo, hermano. Versículo 5. Porque sabe esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es más claro, ¿no? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo solamente soy un mensajero. Ay, hermanos, mire, lo que estamos viendo son obras infructuosas de las tinieblas, versículo 8. Vamos a leer el 6 mejor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Dile que está a tu lado, no participen con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz. Andad como hijos. Un hijo de luz no anda fornicando por ahí y acostándose con las hermanitas ni con los hermanitos. Nos cuidamos como conviene a santo. Vemos a nuestras hermanas con respeto, con santidad, con amor. Y si huele bien, y si está bonita, con mayor respeto, con mayor amor. Como conviene a santo. Y le doy un beso santo, ¿no? Mi amor, qué bella estás. Nada de eso. Y eso se ve. Se ve. Y besos así, ve. Un beso malvado. Eso enciende, ¿qué? Mujeres,
pasiones. Hombres también. Cuidado. Oh, ¿cómo estás, mi amor? Hermana, estás bella hoy. Y le masajea la espalda. Ni en mi casa lo hacen. ¿Ah? ¿Ah? Hermano, pastor, ¿y usted por qué es tan gestual? Porque a eso pasa. Y eso hay que demostrarlo como pasa. Hablarlo claro, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? Pero pasa, ¿verdad? No es lo mismo que yo estoy con santidad ministrando, Señor, sana el corazón, que una persona llega, que ya tú sabes cómo te abraza, con aquella te arropa todo, ¿no? Cuidado. Ubique, hermano, abráceme como debe ser. Hermana, abráceme como debe ser, con cuidado, con respeto. Mientras más bonita es la muchacha y mientras más guapo es el hombre, con mayor respeto. Exacto, no pegaditos ni aún. Se abraza, ¿ves? Se abraza, pero cuando es santidad, hermano, uno abraza normal. Yo a veces a ustedes los abrazo ministrándole, pero con un amor como padre. Mi corazón no está, mamita. Mira, hermano, da risa. Ha habido hombres que ministrando a mujeres le montan manos en los senos. ¿Qué es eso? Les hablo en el nombre de Jesús, dejen su maldad. Purifiquen su corazón. Si hablara las cuatro paredes, pegara grito. ¿Oyó? Reprenda las obras de las tinieblas infructuosas. Repréndalas. Repréndalas. Eso quiere contaminarte y llevarte al sacrificio, a la muerte. Ay, hermano, por descuidarnos es que nos pasa la cosa. Usted tiene que estar velando. Cuando usted sabe que sus deseos y de donde Dios los sacó a usted, si es de la borrachera, si es de la fornicación, usted tiene que estar atento. Porque siempre va a usar amigos o amigas para incitarte a hacer cosas, o hermanitos que no son hermanos. ¿Ah? Porque alguien que tiene el Espíritu de Dios te da consejo a la santidad. Te confronta cuando tiene que confrontarte, hombre y mujer, por el bien tuyo. Versículo Colosenses 3:5, y con esto vamos a cerrar hasta el 10. Vamos a leer el pasaje de Colosenses y de Tito, y con eso cerramos, ¿ok? Colosenses 3:5. Haced morir, dile que está a tu lado, a morir. No, pero es que es el Señor, no, hazlo morir. Dios es el que lo va a hacer. Pero si tú no reconoces que tienes el problema, que tienes el deseo, que tienes la maldad ahí a punto de explotar y no lo rindas al Espíritu, no vas a ser transformado. Porque como lo dice Romanos 8, creo que 13, hacer morir por el Espíritu. Es el Espíritu que transforma, que cambia. Pero tú tienes que rendirlo. Tú tienes el que tiene que someter la carne y rendir a Dios. Dile que está a tu lado, hacer morir. Hacer morir. Hacer morir. Pueblo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación. Fornicación, diga. Fornicación. Diga para que la enseñanza le quede. Para que sepa, fornicación. Di, la fornicación hay que hacerla morir. No hay que darle lugar al diablo en tu cuerpo, en la iglesia. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
avaricia que idolatría. Hacer morir, diga amigo, hacer morir. Hacer morir. Dile no. Dile no a tus deseos. Dile no en el nombre de Jesús. Cuando hay una tentación, huye. Hermano, cuando no lo puedas huir, repréndelo. Confróntalo. No cedas. No permite que las pasiones sean tan desordenadas que no puedas controlar tu vida. Hay gente que me dice, ay pastor, es que no puedo controlar mis deseos. Es que quiero, pero no puedo. Pues dile que no. Que no te gobierne. Hazlo morir. Porque el cuerpo humano es de hábitos. Cuando una persona se aparta para Dios y dice no me caso más y no practica eso, no tiene necesidad de eso. La gente piensa que la fornicación, los que no están casados son los que tienen el problema. Los que están casados tienen mayor problema porque están activos sexualmente. ¿Ah? Cuidado. Y cuando los ojitos empiezan a irse, yo empiezo a ministrarme. Y empiezo a decir, ¡epa! Se ve tu esposa. Y tengo la batalla como todos lo tienen. Pero tenemos que vencer y decir, ¡no! Pues deseo no me vas a controlar. No me dejaré dominar de ninguna de ellas. Diga, no me dejaré dominar. La haré morir. Hay experiencias que están pasando aquí en la iglesia con ese tipo de casos. Y necesitamos, hermano, que usted levante y pelee la guerra. Y cuando no tenga fuerza, pegue la carrera. Porque el deseo sexual, en la parte de fornicación, no se resiste, hermano, se le huye. Esa es la manera de matar la carne. Mira, hermano, es tremendo. Por eso es que vemos el mundo como lo vemos y algunas iglesias la vemos así. Porque todo es demonio. El demonio es fornicación. El demonio es carne. El demonio es luz. El demonio lo tienes tú dentro. La carne, hazla morir. Porque el día que tú hagas morir la carne, ya no le darás más lugar al diablo para poseerte. Y por eso es que en liberación vemos fuera espíritu de fornicación. ¡Ah! Y al día siguiente la misma persona endemoniada otra vez. Si no abandona el pecado, ¿cómo va? No, es lo que se le está haciendo un daño. ¿Qué tiene que ser? Arrepiéntase. Deja el pecado, deja la fornicación. Porque el cuerpo es para el Señor, no es para los demonios. No es para el pecar, no es para pecar, es para Dios, es para santidad. La voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4, lo vimos la semana pasada. El miércoles. Lo mismo que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado. Esa es la voluntad de Dios, Padre. Así que tú tienes que saber cómo estás pensando y cuáles son tus sentimientos, y en eso tus deseos rendirlos al Espíritu. Señor, toma mis deseos y le digo que no en el nombre de Jesús. No me dejaré dominar, porque Cristo me libertó de la esclavitud del pecado para que ya no gobierne mi vida, para que la fornicación, el adulterio, la avaricia y nada de esa malicia gobierne más mi vida, porque soy nueva criatura en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Señor, me ha dado la fuerza para vencer y huir. Aleluya. Eso no es cobardía, eso es valentía. Porque un hombre que le diga a una mujer que no, o un hombre que le diga una mujer que le diga a un hombre que no, o un hombre que le diga a la mujer que no, es un hombre que está viviendo conforme al Espíritu. Amén. Para el mundo eso es tremendo loco, tremendo raro, pero para el reino de Dios es un hombre de santidad y de temor de Dios. Aleluya. Amén. No satisfagáis los deseos de la carne. Lo importante no es lo que diga el hombre, que diga Dios.
Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Está viendo? El fornicación trae juicio, trae ira, porque es desobediencia. El pecado no es sexo. El pecado es sexo fuera del orden de Dios. Es desobediencia al orden de Dios. Versículo 7, los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella, así andábamos antes. Pero ahora, dejad también vosotros todas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Sus hechos. Y dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, el nuevo hombre. Tito 2:12, y con esto vamos a terminar con el pasaje de Tito. Enseñados que renunciando a la impiedad, diga conmigo, renunciando. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios va santificándote con su palabra. El Espíritu Santo te está haciendo, te está transformando. Ahora, yo te puedo decir mil cosas. Dios te puede decir ti mil cosas, pero ¿quién tiene el deber de renunciar a eso? Nosotros. ¡Claro! El problema es que Dios está hablando y hablando y hablando, y el hombre quiere seguir en su rumbo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? La obra de la carne. Hay que renunciar, Dios mío, renunciar. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Diga conmigo, Cristo nos purificó Cristo nos para sí mismo un pueblo santo, purificado para buenas obras, aleluya, no para fornicación, no para mentira, no para avaricia, no para chisme, no para contienda, para buenas obras. Hemos sido santificados para Él, amén. Somos el pueblo de Dios santificados. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad. Dios mío, seguid. Yo debo seguir la paz y la santidad, porque el mundo quiere que tú peques y se infiltra dentro de la iglesia. Por eso ninguno que se llame hermano, no es que cayó el pecado, a esa ayuda le levantarse, pero al que dice ser hermano y de repente se descubrió que duró 20 años en el Señor, los 20 años está en fornicación, por favor, no te juntes con una persona así, te contamina. No es ejemplo a seguir. No es hermano, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Él nos guiará a la santidad, santificación de la verdad. Renuncia a los deseos mundanos, renuncia a la fornicación. Dile no, dile, mi cuerpo es del Señor. Alza tu mano ahí. Mi cuerpo es del Señor. No para fornicar, no para un sexo ilícito fuera del matrimonio. Señor, yo te rindo mi cuerpo. Yo renuncio a los deseos mundanos. Yo quiero que usted, hermano, si es posible, arrodíllese ahí delante de Dios. Dios sabe cómo está usted. Usted se podrá ocultar de mí, pero del Señor no. Si esta palabra tocó su vida, entréguele. Renuncia al pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo nos amó tanto, entregándose en la cruz para santificarnos, para que ya no vivamos una vida nueva, para rescatarnos, una vida vieja, sino una vida nueva.
para rescatarnos y dar una nueva vida. Y si hay en ti deseos carnales, mundanos, no, hermano, mira, los que se están arrodillando no son los que tienen el pecado, porque usted también tiene deseos carnales. Ríndalo, arrodíllese, busque la presencia de Dios. Vamos a poner un fondito aquí y entréguele su presencia. Mira, a mí no me da pena que el hombre me vea cuando yo sé que estoy mal, porque esto se trata no de las personas que me miran, sino de Dios y yo. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Dile: Señor, te entrego mi vida. Toma mis deseos carnales, mis pensamientos. Santifícalo. Santifícalo. Yo renuncio a los deseos carnales. Yo te dedico mi cuerpo a ti. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz, Padre, para el perdón de mis pecados. Jesucristo resucitó de los muertos para darme una nueva vida. Señor, yo te pido, Señor, que santifique mi pensamiento, mis sentimientos. Señor, yo te pido, Señor, que me libres de caer en tentación y líbrame del mal. Yo te pido que santifiques a tu pueblo, Señor, a todos los que nos ven a través del internet, Señor. A todos los que nos ven a través del internet, santifica sus vidas. Santifica tus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, siga ahí, siga ahí. Siga allí. Aleluya. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se entregó, hermanos. Arrepiéntanse todos los que nos ven, que están en fornicación, dejen el pecado. Su cuerpo no es para los demonios. Su cuerpo no es para fornicación, es para el Señor. A los que están casados, manténganse con su esposo, con su esposa. Allí es donde está la bendición de Dios. A los que están solteros, rindan sus deseos al Espíritu y esperen en el Señor. Dense en su lugar como hijo e hija de Dios. Señor, gracias por la libertad que Cristo nos ha dado. Permítenos vivir en santidad, porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y reciban de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Cristo le ama, murió por usted y por mí para darnos libertad. A los que están en la iglesia, hermano, apártese del pecado y de iniquidad, todo el que no invoca el nombre del Señor. Levantad manos santas ante Él y decirle: Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya, porque yo he vivido una vida contraria a tu voluntad. Dile eso. Ahora yo te entrego para vivir para ti. Mi cuerpo, presentarlo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Gracias a Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde su cuerpo. El domingo que viene seguimos la tercera parte. Dios le bendiga.